Capítulo 1. El demonio de los contratos y el héroe del escudo. Hola, mi nombre es Luciel Archie. Soy el demonio de los contratos, o al menos eso resulta interesante de decir. Yo soy quien estipula los términos, cierra los pactos y cobra el precio que me da la gana. Y quiero dejar algo muy claro desde el principio. Yo soy el creador de esta historia, así como el personaje principal de la misma. Hubo un autor que intentó definirme y limitarme con sus estúpidas reglas estructurales, y bueno, lo maté. Así de simple. Sin más rodeos ni relleno, demos inicio a mi viaje a través de las historias y los animes, comenzando en el universo de Tate no Yusa no Nariyagari. Todo dio inicio cuando los magos de la corte, desesperados por la inminente llegada de las olas de la calamidad, ejecutaron un antiguo ritual para invocar a los 4 héroes legendarios. La invocación resultó ser un éxito rotundo, pero algo emergió de manera completamente diferente a lo planeado. En lugar de que aparecieran únicamente los 4 héroes, aparecí yo, Luciel Archie, vistiendo un atuendo completamente negro. Al verme, los magos se quedaron pálidos de la sorpresa. De inmediato comenzaron a murmurar un montón de pendejadas a las que no presté la más mínima atención. Preferí desviar la mirada hacia los otros héroes, quienes lucían totalmente confundidos. Lo típico que le ocurre a los humanos ordinarios cuando son arrancados de sus mundos y arrastrados a un isekai. En ese instante, uno de esos pendejos, cuyo nombre ni siquiera me molesto en recordar, pues para mí son pura basura sin utilidad, comenzó a armar el mismo alboroto que en la historia original. Intentó intimidar a los magos, exigiéndoles con gritos y arrogancia que los regresaran a su mundo, junto a otras tantas tonterías que me dieron unas ganas inmensas de eliminarlo de la faz de la existencia en ese mismo segundo. Luego miré al héroe del escudo, Naofumi, el futuro traicionado. Vaya, creo que ya tengo mi primer contrato, pensé mentalmente con una sonrisa interna. El rey los recompensará debidamente por sus servicios, interrumpió uno de los magos, tratando de calmar las aguas. Aquello despertó de inmediato la avaricia y la curiosidad de los héroes, quienes aceptaron sin chistar ir a una audiencia con el supuesto soberano. Por aquí, síganos, habló el mago. Todos comenzamos a caminar, ascendiendo por una serie de escaleras de piedra. Al subirlas y mirar por las ventanas, se podía percibir a leguas la decadencia y la corrupción que corroían al reino de Melromark. Caminamos siguiendo de cerca a los sujetos de las túnicas hasta plantarnos frente a unas enormes puertas dobles. Al abrirse de par en par, revelaron un imponente y descomunal salón real, custodiado por hileras de guardias y repleto de una gran cantidad de público noble, como si estuviéramos en medio de un maldito estadio. Avanzamos con paso firme hasta quedar cerca del monarca. Un rey lamebotas que no sirve absolutamente para nada. De inmediato, el viejo comenzó a hablar con voz engolada, presentándose como el falso rey. Perdón. Eso último lo pensé. Se presentó formalmente como el rey de Melromark y empezó a recitar un discurso aburrido sobre las olas al que decidí no prestarle atención. No me interesaba en lo más mínimo escuchar su palabrería barata, así que preferí concentrarme en mis propios pensamientos, analizando cuál sería la mejor manera de revelarle la futura traición a Naofumi. De pronto, sentí que alguien me ponía una mano sobre el hombro. Por puro instinto y reflejo de mi naturaleza, le rebané el brazo al instante. Sin embargo, al ver lo que había provocado en menos de un parpadeo, utilicé un solo pensamiento para revertir el tiempo y dejar el brazo intacto, como si nada hubiera pasado. El que me había tocado el hombro era Naofumi. ¿Qué pasa? Le hablé con tranquilidad. El rey te está hablando, me susurró Naofumi, un tanto extrañado. Oh, entiendo, respondí, fijando mi mirada en el trono. Preséntate. Exigió el rey desde las alturas, despidiendo una falsa aureola de superioridad. Maldito rey corrupto, no te dirijas con tanta superioridad ante mí, pensé, mientras una fría calma me recorría. Ya verás, anciano. Yo voy a hacer lo que ningún pendejo en este mundo ha hecho. Aunque, bueno, no soy un héroe que va por ahí salvando reinos por bondad. Así que, rey, si te metes en mi camino, te haré sufrir lo suficiente como para que termines suicidándote por tu propia cuenta. Aquello se quedó sellado en lo profundo de mis pensamientos. Mi nombre es Luciel Archie, me presenté secamente ante la corte. El rey guardó silencio por un momento, frunciendo el ceño y poniéndose a reflexionar sobre la anomalía. Al parecer, llegó a la conclusión de que las olas de la calamidad debían de ser mucho más devastadoras de lo previsto, justificando así la aparición de un inédito quinto héroe en el ritual. En ese momento, uno de los inútiles, el que creía sabérselas todas porque jugaba videojuegos en su vida pasada, se me acercó con curiosidad. Oye, ¿a ti no te aparece una interfaz o un sistema de estado en tu campo de visión?
Me preguntó. No lo sé, le respondí con desinterés. Busca a un lado, en la periferia de tu vista, insistió el chico. Fingí buscar por un segundo. No necesito ningún sistema absurdo o restrictivo gobernando mis habilidades, pero para mantener el juego, decidí inventarme una respuesta. Ah, sí, aquí está, le respondí, esbozando una sonrisa recontra ultra sincera. ¿Andando? ¿Y cuál es tu arma sagrada? Preguntó el rey, forzando la vista hacia mí. Bueno, creo que es esto, le dije, levantando mi mano y mostrándole un guantelete oscuro que yo mismo había forjado con mi propio poder. Tras la demostración, el rey corrupto dio por terminada la audiencia y nos envió a descansar. Mientras salíamos del salón, noté algo muy claro que todos los demás pasaban por alto debido a su maldito egocentrismo. Una pesada e intensa intención hostil dirigida directamente hacia el héroe del escudo. Ja 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 ja, me reí mentalmente ante la obviedad de la situación. Los sirvientes del palacio nos guiaron a través de los pasillos hasta los cuartos asignados donde pasaríamos la noche. Pero antes de dormir, nos sirvieron un banquete para cenar. Por supuesto, no pudo faltar el inútil del héroe de la lanza, quien de inmediato comenzó a actuar como un idiota, intentando ligar y coquetear con la sirvienta humana que nos traía los platillos. Ja, suspiré con fastidio mientras masticaba la comida. En realidad, mi cuerpo no necesitaba alimentarse de ninguna sustancia mortal, pero de todas maneras no importaba. Mientras comía, miraba de reojo al buen Naofumi, quien se comportaba de lo más amable y confiado con todos a su alrededor. Era buena gente. Así son los humanos antes de que los rompan y los conviertan en los supuestos villanos de la historia, pensé. Aunque, en el caso del héroe del escudo, esto le va a servir como una excelente lección de vida. Un momento después, terminamos la cena y nos reunimos en la estancia principal donde íbamos a dormir. Allí, los cuatro empezaron a charlar entusiasmados, preguntándose mutuamente cómo eran sus mundos de origen y debatiendo sobre mecánicas de videojuegos. Un montón de pendejadas que me importaban un reverendo comino. Sus mundos originales no tenían ningún valor para mí. De repente, la conversación se detuvo y me miraron. ¿Y tú, de dónde eres? Preguntó el héroe de la espada, clavando sus ojos en mí. Vengo de un mundo bastante parecido al de ustedes, le respondí con indiferencia, cortando el tema de raíz. Vaya, eres alguien muy callado, ¿verdad? Comentó el héroe del arco. Sí, digamos que sí, les respondí de manera cortante. Para evitar que siguieran jodiendo con sus preguntas, me acomodé en mi sitio y fingí quedarme profundamente dormido. Unos momentos más tarde, cuando la habitación quedó en completo silencio, desvanecí mi presencia, me disolví en la más pura oscuridad absoluta y reaparecí instantáneamente en el tejado del palacio. Desde las alturas, contemplé cómo la densa noche se apoderaba por completo de la capital de Melromark. Solté un largo suspiro de aburrimiento. Supongo que no falta mucho para que comience la traición. Esto se va a poner bastante interesante. Ya veré cómo me las ingenio para hacer que esa perra de Malty se trague sus propias mentiras, una por una. Después de todo, este cuerpo es el de un demonio, y como buen demonio, haré lo que mejor sabemos hacer: joderle la existencia a los hipócritas. Pero antes, tengo que cerrar un trato con la víctima. Al día siguiente, fuimos convocados temprano por el rey corrupto en el gran salón. El monarca se paró frente a nosotros y soltó su pomposo discurso de apertura, explicando que debíamos reclutar ayudantes y aventureros locales para formar nuestros respectivos escuadrones. Decidí adelantarme a toda la farsa. Antes de que los aventureros comenzaran a dar un paso, levanté la mano con firmeza, atrayendo la atención de todo el lugar. Yo no necesito carne de cañón, hablé con voz clara e imponente. Quiero decir, no necesito compañeros de ningún tipo. Estoy perfectamente bien solo. Los nobles y el rey abrieron la boca, intentando refutar mi decisión y exigir que cumpliera con las normas del reino. Sin embargo, simplemente moví los hilos invisibles de sus mediocres existencias mediante una sutil alteración conceptual, forzándolos a cerrar la boca para que no jodieran más. Y así, la farsa continuó tal como estaba previsto. Pasó lo típico. Naofumi se quedó completamente solo, sin que ningún aventurero quisiera unirse a él debido al estigma del escudo, hasta que cierta perra pelirroja se autoofreció falsamente para acompañarlo. El pendejo de Naofumi, al ver que alguien finalmente lo aceptaba, se emocionó por completo. Bueno, las apariencias engañan, pensé mientras los observaba. La princesa, disfrazada bajo el alias de una humilde aventurera, sonreía de una manera tan dulce y ensayada que sería capaz de engañar a cualquier pendejo.
Pero para mí, sin el más mínimo esfuerzo, me resultaba visible la otra cara de la moneda, su asquerosa malicia. Los oficiales del palacio nos entregaron a los héroes unas bolsas de cuero repletas de monedas de plata. A Naofumi y a mí nos otorgaron una cantidad considerablemente mayor bajo el argumento de que, al no tener compañeros iniciales, necesitaríamos más fondos para costear nuestro equipo por cuenta propia. Unas horas más tarde, me encontraba caminando por las calles de la ciudad, presenciando cómo esa manada de inútiles compraba armas y armaduras, riendo y parloteando como si todo aquello fuera un simple juego de realidad virtual. Recordé claramente sus palabras de la noche anterior, cuando hablaban con tanta ligereza sobre este mundo. Ja 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 ja, me reí con malicia en mi mente. Ya verán. Un día de estos los voy a encerrar a los tres en una mazmorra infinita de mi propia creación, un bucle donde mueran de las formas más dolorosas una y otra vez sin descanso, a ver si al revivir se vuelven un poco menos pendejos. Decidí alejarme de la ruidosa ciudad y adentrarme en la espesura del bosque para ver qué podía encontrar. Lo primero que me salió al paso fueron puros monstruos de bajo nivel y sin ninguna importancia. Globos y criaturas menores que eliminé sin el más mínimo problema empleando una pizca de mi poder. Poco después, me topé con un enorme jabalí salvaje. Lo cacé en un pestañeo y decidí probar su carne para ver qué tal sabía. Monté un campamento improvisado, preparé los cortes de carne, encendí el fuego y la cociné a la perfección. Al darle el primer bocado, abrí los ojos de par en par. ¡Guau! Soy todo un chef, exclamé para mis adentros. El sabor era increíble, así que procedí a devorar absolutamente todo lo que había preparado hasta que no quedó nada. Solté un largo suspiro, estirándome sobre la hierba con la sensación de estar completamente lleno. Ja, creo que estoy muy satisfecho, murmuré para mí mismo. Me quedé mirando el cielo, filtré por las hojas de los árboles, e inevitablemente un pensamiento cruzó mi mente. Bueno, ¿cómo estarán mis hermanos y el resto de mi familia allá abajo? Bueno, no es como que vayan a morir o algo parecido, después de todo están en el mismísimo infierno. Además, les creo un autor mucho más competente para que maneje sus asuntos en mi ausencia. Me puse de pie, sacudiéndome el polvo del atuendo. Bueno, ya es hora. Utilizando mis facultades espaciales, desaparecí de la mitad del bosque y reaparecí al instante en medio de un callejón oscuro y estrecho dentro de la capital. Esperé unos minutos y, tal como lo había planeado, intercepté el paso de Naofumi, habiendo tenido que mover sutilmente algunos hilos del destino y de la probabilidad para garantizar que el héroe del escudo caminara exactamente por este lugar a esta hora exacta. Oe, Naofumi. Le hablé en voz alta, saliendo de las sombras mientras me acercaba a él con una sonrisa sumamente tranquila y relajada. ¿Qué pasa, Luciel? Me respondió Naofumi, deteniendo su caminata de golpe y mirándome con extrañeza. Bueno, nada por el momento, le contesté con tono misterioso. Ajá, habló él de vuelta, mostrando desinterés y disponiéndose a retomar su camino, marchándose directo hacia la trampa que culminaría en su futura traición. Bueno, Naofumi, te van a traicionar, solté de manera directa y sin anestesia. ¿Qué? Respondió Naofumi, deteniéndose en seco. La acusación lo tomó completamente por sorpresa, soltando una risa nerviosa. ¿De qué estás hablando? Bueno, para no meterle mucho relleno a esto, ven, te lo muestro en un instante, le dije, dándole un ligero toque. En una fracción de segundo, la mente de Naofumi fue bombardeada por una visión absoluta. Vio pasar cronológicamente toda la traición frente a sus ojos. A Malti robándole sus pertenencias a mitad de la noche, las falsas acusaciones de violación ante el rey, las miradas de desprecio de toda la corte, los gritos de los ciudadanos llamándolo escoria y la humillación pública que destruiría su reputación. El flujo masivo de información lo dejó en un completo estado de shock profundo. Cayó de rodillas, jadeando, con los ojos abiertos de par en par y el sudor frío recorriéndole el rostro. Pero, ¿qué fue todo eso? Logró articular con la voz rota y temblorosa, agarrándose la cabeza. Malti no me haría eso. Ella es buena conmigo. Sí, ya sé, eres un pendejo que se lo cree todo, le respondí, mirándolo desde arriba con total frialdad. Pero la verdad es que me da igual lo que pienses de ella. Así que, directo al grano. Te ofrezco un pacto. Hagamos un contrato. ¿Quién eres tú realmente? Habló Naofumi con desconfianza, levantando torpemente su escudo y poniéndose en una débil guardia defensiva. Vamos, ¿vas a empezar con eso otra vez? Suspiré, cruzándome de brazos. Mira, soy un demonio, o al menos este cuerpo que poseo lo es. Y como te acabo de decir, hagamos un contrato. ¿A cambio de qué?
Preguntó Naofumi, apretando los dientes. ¿Qué quieres cobrarme? Yo no tengo nada en este momento. Bueno, por ser el primero y por caer de estreno, esta oportunidad será completamente gratis, le respondí, esbozando una sonrisa. Pero recuerda muy bien que para la próxima sí habrá un intercambio equivalente y tendré un precio muy claro. ¿Y qué vas a hacer tú? Inquirió el héroe, mirándome con una mezcla de miedo y desesperación en los ojos. Bueno, mi querido Naofumi, ya lo verás. No te preocupes por nada y simplemente déjalo todo en mis manos. Te aseguro que haré algo que incluso Malty va a disfrutar de una manera que ni te alcanzas a imaginar. Al pronunciar esas últimas palabras, mostré una sonrisa siniestra, oscura y desencajada, una expresión genuinamente demoníaca que terminó por preocupar y perturbar a Naofumi. El chico sabía perfectamente en el fondo de su ser que estaba tratando y pactando con un demonio real. Sin embargo, de acuerdo con la cruda y brutal visión que acababa de recibir en su cabeza, entendió perfectamente que yo era su única alternativa disponible si no quería pasar por todo ese infierno de humillación y miseria. Fin del capítulo 1.